la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, bienvenidos a esta clase número 15, esta clase de cultura nivel C1. Soy Pablo. Bueno, no me voy a enrollar más porque siempre os digo lo mismo al principio, entonces bueno, simplemente daros la bienvenida, contento de que estéis aquí y vamos ahora a analizar en esta clase cultural algo que ya hemos hecho en varias ocasiones y es desde la mirada, desde el prisma de una serie de profesores de español que desde muy diversos lugares en el mundo están dando clase. Bueno, pues nos llegan una serie de historias, una serie de comentarios, una serie de recopilaciones sobre las anécdotas que algunos de sus estudiantes han experimentado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer con vosotros es leer cada una de estas anécdotas y a continuación os voy a dejar un momento para que reflexionéis sobre la misma, para que expliquéis cuál es la gracia, cuál fue el malentendido de esta anécdota cultural. Digo que son anécdotas interesantes desde el punto de vista cultural del hispanohablante, puesto que responden a una serie de malentendidos, a una serie de incomprensiones, bien de la lengua, bien de la cultura, bien de la pragmática del idioma español. Entonces, el objetivo de esta clase, como ya hemos hecho anteriormente, es revisar este tipo de malentendidos para proporcionaros una serie de herramientas, una serie de conocimientos que os eviten a vosotros caer en el mismo error y que seáis cada vez más conscientes de la diferencia cultural entre países de habla hispana y vuestro propio idioma, en este caso entre la cultura china. Bueno, pues no me quiero enrollar más, que siempre me enrollo mucho, y vamos a empezar con la primera anécdota. Bueno, había un grupo, ¿no? Un grupo de estudiantes españoles y unos extranjeros. Y uno de estos estudiantes extranjeros en la conversación estaba tratando sobre el desayuno, sobre lo que comen para desayunar en España y lo que comen en sus países. Entonces, uno de estos estudiantes extranjeros dice: normalmente desayuno muesli o cereales, pero no me gusta la leche aquí en España, porque es que tenéis muy mala leche. Entonces, claro, cuando dice esta expresión, todo el mundo se echó a reír. ¿Por qué se echa a reír el resto de los amigos, el resto de las personas que estaban hablando con él? Bueno, pues como os decía anteriormente, os dejo un par de minutos y me explicáis cuál es el problema. Yo creo que esto es súper fácil para vosotros, sobre todo a este nivel B2 C1. Pero bueno, pensad qué puede haber hecho al resto de las personas reírse por este comentario. Bueno. Bueno, pues como decía anteriormente, era súper fácil, ¿no? En España la expresión tener mala leche, el nombre de leche, es un nombre extremadamente sutil, extremadamente lleno de significado metafórico. Leche puede ser un sinónimo de temperamento, de carácter. Cuando dices, es que en España tenéis muy mala leche, obviamente el significado literal de la expresión es que la calidad de la leche de vuestras vacas, de vuestras ovejas, de vuestras cabras, pues no es de buena calidad. Pero al mismo tiempo el significado aquí es extensible a tenéis muy mal carácter, tenéis muy mal temperamento. Leche es equivalente a temperamento, a carácter. Por ejemplo, también puedes decir una frase como: es que Pedro tiene una leche que, vamos, para soportarle hace falta mucha paciencia. En este sentido,
leche es equivalente a eso, a carácter. Leche generalmente es siempre utilizado de manera metafórica con un sentido negativo. Por ejemplo, cuando queremos decir que alguien ha golpeado a alguien o que va a golpear a alguien o que va a dar un golpe, podemos decir te voy a dar una leche o Juan le dio 2 leches a ese chaval, por ejemplo. O incluso cuando tienes un accidente con el coche, se ha dado una leche con el coche, se ha dado un golpe con el coche. Ya veis que la utilización de este sustantivo, de este nombre de alimento, siempre o casi siempre está asociado a una connotación negativa de violencia, de sentido peyorativo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, este es el elemento que este estudiante extranjero no controlaba. El significado coloquial, el significado, diríamos, informal, vulgar del término leche. Bueno, vamos ahora a ver la segunda de estas anécdotas. Bueno, la segunda anécdota dice así. Estos son un par de estudiantes, ¿no? Uno de ellos es español, el otro es italiano, y bueno, pues se encuentran y la conversación discurre más o menos así. Los primeros días en España, hablando con un amigo recién conocidos, me pasó una situación un poco rara. Yo, hola Javi. Javi, hola Giuseppe, ¿qué tal? Yo, muy bien. ¿Y tú, Javi? No muy bien. Mantente alejado de mí. Creo que estoy constipado. Yo, con cara de... Me dejó un poco asombrado, porque en italiano la palabra constipado significa estreñido. Estreñido que no puede ir al váter. Bueno, ¿por qué le dejó un poco constipado? ¿Qué problema tienen aquí estos dos chicos, el chico español y el chico extranjero? ¿Qué problema de intercomprensión tienen entre los dos? Venga, un minutito a ver qué ha pasado y a continuación lo discutimos un poco, lo pongo un poco en común. Bueno, pues este ejemplo roza un poco lo que en español diríamos escatológico, ¿no? La palabra aquí en cuestión que genera un malentendido cultural es la palabra constipado. La palabra constipado es un falso amigo que se denomina, ¿no? Por una traducción del inglés del false friend. Son palabras que se parecen mucho morfológicamente en cuanto a la forma, pero cuya carga semántica y cuyo uso en los dos idiomas es diferente. En este caso, Giuseppe es italiano y Javi es español. Y el significado cambia, porque este es uno de los problemas. Cuando aprendes un idioma que es muy próximo, muy semejante al tuyo, tiendes a extrapolar, a transferir, sobre todo en etapas iniciales, palabras que en tu idioma piensas de una manera y que crees que en el otro idioma también se siguen utilizando de esa misma manera. Entonces, claro, Giuseppe pensaba que Javi le había dicho que no podía ir al váter. O sea que no, vamos a ver, en Román Paladín, coloquialmente hablando, Javi se estaba quejando a Giuseppe de que no podía cagar. Llevaba unos días sin poder ir al baño, ¿no? Entonces no, obviamente la razón por la que Javi le dijo que no se acercase a él no es porque tuviese miedo a que iba a explotar allí una bomba de mierda. No, se trata de que Javi no quería pasarle el resfriado a Giuseppe, porque los resfriados, contrariamente a lo que mucha gente cree, son de origen vírico, se transmiten a través de virus. Entonces, por eso pues no quería que se acercase, pero vamos, nada escatológico y nada relacionado con ir al baño, Pero cuidado con estos falsos amigos, ¿no?
Uno de los ejemplos que yo cito con mucha frecuencia, sobre todo con los alumnos de niveles básicos, es el uso del verbo jugar. El verbo jugar es muy problemático para los alumnos chinos, sobre todo en etapas iniciales. Os acordaréis, os habrá pasado a vosotros que cuando habláis inglés y cuando habláis español, sobre todo en etapas, ya digo, intermedias, iniciales, utilizáis el verbo jugar, el verbo to play, con el significado de divertirse, de salir de marcha, to have fun en inglés, ¿no? Porque hacéis una transferencia de la carga semántica del verbo chino war. Mi pronunciación no es la mejor, pero bueno, ya sabéis qué verbo es, ¿no? To war. Entonces este verbo en chino se puede utilizar y si lo buscáis en el diccionario aparecerá como to play o jugar, pero jugar en español solamente se utiliza para deportes, o para juegos, pero no voy a jugar una noche o voy a jugar un par de horas a la discoteca, no haces eso, no haces eso. Y este es el ejemplo súper típico que cometen los estudiantes a niveles iniciales, por el mismo error que digo que el caso de constipado, por una transferencia. Bueno, vamos a pasar, porque siempre me enrollo mucho, a la tercera de estas anécdotas. La tercera de las anécdotas dice así. Bueno, esta es una conversación entre uno de estos profesores de idiomas, de español concretamente, y uno de sus alumnos. El profe va y le pregunta, ¿qué has hecho este fin de semana? Y el estudiante, un estudiante de nivel inicial, le contesta, he comido paella con amigos. El profesor le dice, ¿con valencianos? Y el estudiante dice, no, con marisco. Entonces el profesor obviamente se echó a reír. A ver, pensad un poquito dónde puede estar aquí el error que ha cometido el alumno. Es muy fácil, es súper fácil. Bueno, pues obviamente este era muy facilito también. Aquí ha habido un problema de falta de comprensión por parte del alumno. El alumno no sabe que el gentilicio de la ciudad de Valencia es valencianos. Y claro, con el gentilicio de una ciudad no se puede incluir como elemento ingrediente de un plato, de una paella. Es decir, tú no vas a cocinar a una persona de Valencia y te la vas a comer. Entonces el estudiante responde que con marisco, que con marisco. Esta anécdota es casi un verdadero chiste, normal que se haya reído el profesor, ¿no? Porque la verdad es que es muy gracioso. No es con valencianos, no es con marisco, ya, con marisco y con valencianos o con otros, o con madrileños o con catalanes o de dónde, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver la cuarta de estas anécdotas que dice así. Esta es muy cercana a vosotros y es de una profesora de chino en España. Dice, bueno, para mí las pronunciaciones de C, S y Z son difíciles, no puedo distinguirlas. Y uno de mis alumnos españoles me dijo, voy a cazar, para mí es cazar, el fin de semana. Yo le dije, muy bien, ¿con quién? Mi alumno me respondió, con mi padre. Entonces, imaginaos aquí la risa que se debió de montar. Bueno, pensad un poquito por qué se produjo este malentendido. Os habréis dado cuenta de que este malentendido no es un malentendido simplemente de carácter fonético, es decir, no es, como dice la profesora, una confusión entre las letras C, S y Z, sino con el propio régimen verbal. Vamos a ver, el verbo cazar, ir de caza,
ir a matar animales, no es un verbo reflexivo y no es un verbo seguido o un verbo preposicional que requiera de un complemento preposicional. A diferencia de lo que sí sucede con el verbo casarse. El verbo casarse, yo me casé con su prima, me casé con mi mejor amiga, se casó con su hermano. Se utiliza casarse con esa reflexividad y seguido de la preposición con más un complemento de persona, obviamente, más un término personal. Entonces, aquí el problema no es solamente la fonética que hubieseis pensado. No sé si a la hora de pensar cuál era el error lo habéis adivinado o no. Pero aquí el problema es doble. Por un lado, tenemos el problema fonético, que obviamente a un nivel B2, C1 estoy seguro de que vosotros ya no tenéis problema, pero sí existe el problema de régimen verbal o de estructura semántica verbal. Y esto hay que tener cuidado porque es muy fácil cometer errores. Yo sí he escuchado a alumnos míos, incluso a alumnos de español avanzados, utilizar erróneamente Luis va a casar, Luis va a casar este fin de semana, yo no quiero casar tan pronto, soy muy joven. No, es el verbo casar, es un verbo de los que se denomina pronominal. Verbo pronominal quiere decir que utiliza un pronombre reflexivo sin ninguna función sintáctica, pero con un marcado apoyo. Bueno, vamos a ver ya la anécdota número 5. Bueno, estas dos anécdotas que nos siguen ahora, tanto la 5 como la 6, son en torno a las fiestas de las fallas. Son anécdotas que vosotros obviamente no caeríais en estos errores porque, si os acordáis, hemos estudiado ya un poco por encima de las fallas, ¿no? Vamos a ver lo que le pasa a esta chica. Es una anécdota de una alumna que escribió una redacción y el profesor se reía mucho tras leer esta redacción. Bueno, la chica cuenta algo que le había pasado durante la celebración de las fiestas de las fallas y que parece que cuando lo leía fue muy, muy peligroso. Bueno, leo textualmente lo que puso la chica. Pasé mucho tiempo con mis amigos en algunos bares o por las calles, pero siempre tenía mucho miedo debido a los tiroteos en cada calle. Bueno, esto es lo que dice la chica en su redacción y que hizo reír tanto al profesor. Vale, ¿dónde está aquí el problema? Venga, lo pensáis un poquito y a continuación pues lo comentamos. Obviamente esta anécdota número 5 es muy fácil para vosotros porque ya habéis estudiado las fallas y aunque algunos de vosotros no hayáis estado en España todavía o no hayáis tenido ocasión de ir durante el mes de marzo, durante la celebración de las fallas, sí que sabéis que se utilizan muchos petardos, ¿no? Petardos durante la despertá, la mascletá y las distintas partes de la celebración de las fallas. Entonces, claro, es normal que si la chica estaba en un bar con sus amigos, estaba divirtiéndose, pues es normal, digo, que en la calle escuchase continuamente el ruido de los petardos, de las explosiones que a veces hacen que tiemble el suelo y que parece que estuvieses en una zona de conflicto, en una zona de guerra, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, no había tiroteos. Pero claro, tú te das cuenta de que hay muchos estudiantes que estudian español pero que no saben nada de la cultura. Entonces la pobre chica estaba allí en Valencia, sabía que había fiesta, en España parece que siempre hay fiesta, pero hay que entender un poco también qué se celebraba y cómo se celebraba. Bueno, vamos a la anécdota número 6. Tras la vuelta de las vacaciones de fallas, a mi pregunta, esto lo hice, es lo que nos manda el profesor de español, el profesor de español ha hecho una pregunta que era ¿qué tal las fallas? Una alumna de este profesor, una alumna polaca, le responde he tenido una aventura. Y el profesor le contesta ¿una aventura?
le pregunté yo sorprendida al pensar que nos iba a narrar una relación amorosa pasajera. Esto es lo que dice el profesor de la chica polaca. Sí, algo entró en mi ojo durante la nit del foc y bla 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 bla. Entonces la profesora se echó de repente a reír, ¿no? También con este suceso. A ver, ¿qué pensáis que causó la risa de la profesora de esta chica polaca? Bueno, pues pensad un segundito y a continuación lo explicamos, lo vemos juntos. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que en el caso de esta confusión se debe o está de alguna manera generada por la falta de conocimiento de la utilización pragmática del sustantivo aventura. Aventura no es sinónimo de acontecimiento, de evento, de suceso, sino cuando dices he tenido una aventura. Es casi como una frase hecha, está convencionalizada esta expresión para indicar que has tenido un tipo de relación amorosa pasajera. Incluso simplemente lo que se denomina en inglés one night stand o rollo de una noche. En español utilizamos la expresión rollo de una noche, montárselo con alguien, liarse con alguien. El término aventura se utiliza, se entiende, pero es más formal, como por ejemplo mi jefe tuvo una aventura con su secretaria, ¿no? Sería como una relación amorosa, sentimental, continuada durante un periodo de tiempo más o menos fugaz e ilícita, fuera del matrimonio o a escondidas. Cuando lo que quieres decir es que has tenido una relación sexual durante una noche, durante 2 noches, como es el caso posiblemente de esta alumna, ¿no? Que estuvo en la fiesta de fallas, puesto que no es un periodo de tiempo suficientemente largo, pues lo que se dice es me lié con alguien, liarse con alguien, verbo utilizado pronominalmente, me lié con alguien, me enrollé con alguien, sería lo lógico. Si digo tuve una aventura, sería pues un periodo sostenido de tiempo. Entonces, extraño pero posible. Lo que no es posible es el uso que ella hace para decir que durante la nit del foc, que ya sabes lo que es, se le metió algo en el ojo y bueno, pues no podía ver bien. Entonces hay que tener cuidado a la hora de cómo nos expresamos, ¿no? Vale, vamos ya a la anécdota número 7. Esta anécdota es de un profesor que nos cuenta cómo, pues bueno, estaba corrigiendo un examen, estaba corrigiendo la parte de redacción y corrige o se encuentra con la siguiente frase de uno de sus alumnos. Dice, a los padres les preocupa que sus hijos estén salidos por la noche. Repito la frase, a los padres les preocupa que sus hijos estén salidos por la noche. Esta fue la frase que le causó gran risa, que le hizo reír al profesor. ¿Por qué pensáis que el profesor se habrá reído después de leer esta frase? ¿Qué problema hay con la frase? Vamos a ver, venga, pensadlo un poquito y a continuación la corregimos juntos. Bueno, pues si habéis tenido tiempo para pensar la frase, os habréis dado cuenta de que el problema está en estén salidos, estén salidos. Realmente no hay nada no hay nada mal en cuanto a la elección del tiempo verbal, ese tiempo de subjuntivo, sino en cuanto a la utilización del verbo estar en lugar del verbo haber. ¿Por qué? Porque el verbo estar más el adjetivo, en este caso, este participio adjetival, salido, estar salido, estar salida, en español yo me imagino que ya lo sabéis, pero si no, bueno, pues lo explico ahora.
Una persona que está salida es una persona que piensa mucho tiempo en sexo. Sabéis que el sentido del humor español, sobre todo, pues bueno, a reacción de aquella época de censura que tuvimos durante el franquismo y demás, pues es un humor bastante verde, hay continuas alusiones al tema sexual, a distintos órganos sexuales, ¿no? Y demás. Entonces, estar salido quiere decir precisamente eso, estar pensando excesivamente en sexo, en ideas sexuales bastante fuera de lo normal, ¿no? Entonces, claro, cuando dice que a los padres les preocupa que sus hijos estén salidos por la noche, es decir, estén haciendo cosas sexuales por la noche, el profesor pues se rió bastante, ¿no? Porque realmente lo que hubiese sido adecuado en este contexto hubiese sido tal vez decir que a los padres les preocupa que sus hijos salgan por la noche o hayan salido por la noche, ¿eh? Sería lo más lógico. Ya veis como un pequeño cambio de verbo con el adjetivo adecuado puede dar lugar a este tipo de cosas. Vamos ahora a ver la anécdota número 8. La anécdota número 8 es de un profesor que tenía un alumno congoleño, un alumno del Congo, y que un día en clase le preguntó cuál era el orden adecuado de los adjetivos en castellano. Y lo preguntó porque se habían reído de él. Una pequeña anécdota que le ocurrió un día. Dice que bueno, que el estudiante congoleño estaba en España y pues es muy típico en España, ya lo sabéis, los partidos de fútbol, e ir juntos a ver un partido de fútbol. Entonces, después de ver el partido de fútbol, estuvieron en el estadio, ¿no? Y demás, bueno, pues salieron, fueron a un bar a tomar unas cervezas, unas cañas, a comer algo. Y de repente uno de los amigos le preguntó qué tal el partido, qué le había parecido el partido. Entonces nuestro estudiante congoleño respondió la siguiente frase: ha estado de madre puta. Y todos se echaron a reír. Obviamente este tipo de frase creo que es bastante fácil de interpretar, pero bueno, pensad por qué se han reído de él. Bueno, en el caso del español ya sabéis que primero va el nombre como regla general y a continuación la palabra que actúe como adjetivo. En este caso diríamos ha estado de puta madre, de puta madre, pero no al revés, no al revés. Entonces por eso pues se echaron a reír. Ya veis aquí un ejemplo de lo que decíamos anteriormente, de cómo los tacos, esas palabras malsonantes, pueden tener un significado positivo. El estudiante congoleño lo ha empleado mal, pero hubiese sido normal por parte de un hablante nativo español decir que el partido ha estado de puta madre. Pero no es lo mismo que decir tu puta madre cuando queremos insultar a alguien, o me cago en su puta madre. Entonces la intención comunicativa es más importante en este caso que el propio contenido del taco. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente anécdota. La siguiente anécdota es, bueno, nos la cuenta un profesor que da clases en Valencia y nos dice cómo una de sus alumnas llegó allí a Valencia y pues el primer día organizaron en la academia una especie de salida con otros chicos y chicas que acababan de conocerse y fueron a una cervecería, ¿no? A un bar. Entonces, después de unos minutos, ella estaba callada, estaba en silencio, y un chico le preguntó, ¿qué te pasa? Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿No te encuentras a gusto, no? Y esta chica respondió, es que estoy embarazada. Entonces el chico
contestó: enhorabuena, ¿es niño o niña? En ese momento la chica se quería morir de la vergüenza porque se dio cuenta de que había dicho algo mal, ¿no? Y luego fue al día siguiente a clase a preguntar al profesor. Bueno, este es un ejemplo muy típico y muy sencillo, pero pensad un poco por qué no encajaba con la situación comunicativa o cuál es el fallo que se produce ahí en la comunicación. Bueno, obviamente, como os habréis dado cuenta, el error que se produce aquí es una transferencia del inglés. Es la nacionalidad más probable que tuviese esta estudiante, y la transferencia es que en inglés tú puedes utilizar el término embarrass para decir bueno, pues que estás, que eres tímida, que te da un poco de vergüenza hablar en público, pero una traducción literal como de falso amigo buscando el equivalente en español, como ya os decía yo anteriormente, lo único que hace es conducir al error, porque traducirlo como embarazada quiere decir que estás esperando un niño, una niña, que estás en estado de gracia, ¿no? Como solían decir antiguamente. Entonces, este era el error, y de ahí pues la risa por parte de los otros chicos del grupo, ¿no? Y el profesor así se lo explicó, de nuevo, hay que tener mucho cuidado con los falsos amigos, los false friends. Bueno, pues ya llegamos ahora a la última anécdota, a la anécdota número 10. En esta anécdota es un profesor de español nos comenta el suceso, el caso que le aconteció a uno de sus alumnos en un ámbito laboral hispanohablante, en el que dice que bueno, pues el alumno estaba con otro compañero de trabajo y el compañero le contó algo en tono irónico, pero su alumno, bien porque desconocía algún tipo de elemento pragmático o cultural, pues pensó que lo que le estaba contando se lo contaba en serio. Entonces el compañero español, hispanohablante, cuando le vio así, pues le dijo al final, para, oye, mira que esto es broma, le dijo: es solo una broma, estoy de cachondeo, ¿no? Luego él fue a ver a unas amigas y les contó la broma, pero ellas tampoco entendieron la broma. Entonces quiso hacer lo mismo que había hecho el español y les dijo: no os preocupéis, es una broma, estoy cachondo. Después ellas, riéndose, le explicaron que tal vez había sido un problema suyo al entender al chico lo que le estaba diciendo. ¿Qué problema pensáis vosotros que, bueno, pues que ha cometido? A ver, venga, pensadlo un poquito y luego os comentaré porque hay otro ejemplo que se nos sale un poquito de tiempo, pero que os lo quiero contar porque es muy importante. Bueno, os habréis dado cuenta porque ya a este nivel son palabras que habréis visto o usado en muchas ocasiones, y es la diferencia entre el verbo, en este caso cachondearse, estoy de cachondeo, el sustantivo, que el adjetivo cachondo. Cachondearse, estar de cachondeo, quiere decir estar de broma, no decir algo en serio. Sin embargo, cuando, sobre todo en sentido coloquial, se dice que estoy cachondo, está cachonda, quiere decir que tiene deseo sexual, quiere decir que tiene ganas de tener sexo. Y esto es importante porque se da principalmente con el verbo estar. Con el verbo ser, si dices Pedro es un cachondo, Pedro o María es una cachonda, no quieres decir que esta persona esté siempre con deseo sexual. Lo que quieres decir es que esta persona es muy bromista. Entonces, el adjetivo cachondo también da lugar o da juego a distintas interpretaciones, ¿de acuerdo? A propósito de esto, había otra anécdota que ya, bueno, sería la número 11, pero es que me parece importante y relacionada con este tema de la hipersexualidad del idioma y de las personas, que dice que, bueno, uno de los profesores tenía un alumno que siempre sale a hacer deporte
un día, pues hacía buen tiempo, ¿no? Y demás, y decide irse a correr. Entonces le dijo a su compañero de piso, dice, bueno, voy a correrme. Hasta luego. El compañero de piso empezó a reírse y no paró de reírse, vamos, durante 5 minutos. Claro, el otro compañero, el que dijo la frase mal, pues pensaba que se estaba riendo de él por la idea de él corriendo, pero vamos, no entendía, es decir, que tiene tan gracioso de verme a mí corriendo, ¿no? ¿Y qué pensáis que aquí había dicho mal? Venga, os dejo unos segunditos antes de terminar y ya os lo comento. Bueno, este es uno de los errores que más comúnmente suelen cometer los alumnos a niveles iniciales, sobre todo cuando estudian los verbos reflexivos, ¿no? Cuando comienzan a estudiar los verbos pronominales, verbos que hacen uso obligatorio de un pronombre reflexivo, pues los alumnos tienden a generalizar todos los verbos y a convertirlos en reflexivos. Y esto no es cierto. Por eso yo siempre a mis alumnos les corrijo cuando dicen me desayuno, me como. Este tipo de verbos tú no te desayunas a ti mismo, es decir, no te comes. De la misma manera, el verbo correr sí que tiene un correlato reflexivo, que es correrse, pero el significado es totalmente distinto. Es como otras tantas cosas, en español ha adquirido un matiz verde, un matiz sexual. El verbo correr es ese ejercicio físico, ¿no?, que hacéis, el jogging, y el verbo correrse es literalmente tener un orgasmo. Se utiliza como reflexivo y se utiliza en los contextos que se utiliza, obviamente. No os voy a decir dónde, pero bueno, ya me entendéis, ¿eh? Entonces por eso le hizo tanta gracia al compañero de piso. Y es curioso porque, claro, en verbos muy obvios como desayunarse y demás es más fácil verlo, pero en este tipo de verbos como correrse, que son más coloquiales, que son más, diríamos, tabú, de alguna manera, pues no es tan sencillo. Entonces, bueno, pues prestad atención. Y esto es todo, chicos. Hemos llegado ya hasta el final de esta lección número 15 y vamos a continuar en breve con la 16, creo que es. No sé si será la 15 porque ya tantos números se me pierde. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Por favor, tratad de estudiar de manera que vayáis repasando, porque veis que cada una de las lecciones nuevas que vemos toman elementos de las anteriores, bien de los tuteos, bien de las fórmulas de tratamiento, bien de la cortesía, bien de los insultos, bien del lenguaje soez. Trato de que se activen todas esas ideas simultáneamente conforme vamos avanzando. Entonces es importante que estudiéis lo nuevo con la vista puesta en lo que hemos visto anteriormente. Venga, no me rollo. Hasta luego.